Buenos días, estudiantes. Esta es la explicación de estimación de la curva de aprendizaje en Excel. Algo muy importante que deben conocer primero sobre la curva de aprendizaje es que es una herramienta muy útil para planificar la cantidad de trabajo necesario en una línea de producción, programar la producción en sí, proveer un plazo de entrega, estimación de costos y presupuestos. Por otro lado, la curva de aprendizaje trabaja bajo un principio muy fundamental, y es que la disminución del tiempo ocurre a medida de que se fabrican las piezas, de tal manera que el tiempo utilizado para fabricar la unidad número 1 del elemento que se genera será mayor a la unidad número 2 del elemento, y así sucesivamente hasta terminar los elementos en la línea. Para entender curva de aprendizaje en esta aplicación debemos de considerar que esta consta de dos paneles, un panel de entrada y un panel de salida. En el panel de entrada se introducen los datos de tiempo que pueden estar dados en minutos, segundos, horas, días de fabricación, que es el tiempo en que se utiliza para fabricar las piezas generadas. Ahora bien, el panel de salida genera los datos reales de tiempo y la tasa de aprendizaje respecto al desarrollo de los elementos. La curva de aprendizaje cuenta además con esta lista de definiciones que demuestra cómo están relacionadas las unidades de tiempo fabricados y los elementos generados. Ahora bien, también están especificados los datos que nosotros tenemos en el panel de salida y cómo se hace para elaborar el cálculo de la tasa de aprendizaje, que es el objetivo fundamental de esta aplicación: obtener en qué medida se obtiene un aprendizaje en el transcurso de la operación o proceso. Para entender esta aplicación también tenemos la gráfica, que está vinculada directamente a las unidades fabricadas y el tiempo empleado para fabricarlas. Para esta aplicación hemos destinado para una cantidad de 20 elementos que introduciremos a continuación. No obstante, vamos a empezar con la introducción únicamente de 15 datos para la comprensión más rápida de esta aplicación. Veamos entonces. Los datos de tiempo que estoy introduciendo en este momento corresponden a minutos de una línea de elaboración. Observen ahora, si ustedes en la columna o celda de la unidad número 5 introducen equivocadamente, por digitación o por error de cronometraje, un dato de tiempo mayor a la celda anterior, aparecerá la siguiente indicación: ustedes no pueden introducir valores mayores a las celdas anteriores de tiempo, debido a que el principio de curva de aprendizaje establece de que el tiempo de la unidad 1 inicia un descenso hacia un tiempo menor, y por lo tanto las unidades que se elaboran luego de la primera obtienen o adquieren un valor de tiempo menor. Por lo tanto, continuaremos introduciendo valores inferiores a la celda anterior. Ahora, otro elemento muy importante de la curva de aprendizaje es que luego de tener en cuenta la disminución del tiempo, esta va a tender hacia un valor patrón estable, y a partir del cual las siguientes unidades, después de alcanzar el valor estable, podrán desarrollarse en este mismo tiempo, debido a que se obtiene una tasa de aprendizaje constante para las siguientes piezas fabricadas. Únicamente hacen falta las siguientes
los siguientes, valores de datos. Volvimos a introducir un valor equivocado y por lo tanto vamos a introducir un valor óptimo. Esta aplicación no les permitirá introducir valores superiores a los establecidos y por lo tanto es muy difícil cometer errores de digitación. Es todo. Son los datos de tiempo que hemos recolectado y que van de 9 a 0,42, un máximo y un mínimo. Observan entonces que la curva de aprendizaje tiene este comportamiento logarítmico descendente y en este panel de salida se registran los datos de tiempo reales de fabricación de esa pieza. Podemos entonces observar que la pieza 1 en verdad debería de tardar un total de 10,95 minutos de elaboración y observen que el tiempo inicia a descender a medida de que avanza la producción. Visto de otra manera, podemos entender también, gracias a la aplicación, que la tasa de aprendizaje relacionada a estos datos de tiempo se puede calcular elevando la base 2 al exponente r negativo. R está desarrollado en esta celda de acá y podemos determinar r a través de la fórmula que especificamos en esta celda de acá. Esta es una ecuación que involucra el producto de dos matrices y por lo tanto es una operación matricial que ocurre entre las unidades fabricadas y el tiempo por unidad fabricada. Ahora bien, este valor de R es el exponente o tasa o patrón estándar al cual mencionamos al principio y iba a atender la disminución del valor del tiempo. Y mencionamos nuevamente que la tasa de aprendizaje obtenida corresponde a un 44,25% según los datos del tiempo establecidos y a partir de cuál se calcula el aprendizaje en el proceso de elaboración. Es todo, estudiantes, espero que esta curva de aprendizaje sea una herramienta útil para sus objetivos en métodos y medición del trabajo. Gracias.